Mateo capítulo 5. Recordáis que estuvimos hablando cómo era el cuerpo glorificado, ¿verdad? No entramos en muchos detalles de estos morbosos, pero sí estuvimos viendo algunos principios. Esta semana, una hermana escuchando la radio, un capítulo del Evangelio de Marcos, precisamente el capítulo 9, y entonces le surgió esta duda. Oye, Jesús dice que es mejor entrar en el cielo manco o tuerto que ir al infierno con las dos manos o con los dos ojos. Entonces la pregunta es, ¿esto es así? ¿En el cielo entraremos con un ojo o con un brazo si es necesario por no pecar? Y claro, efectivamente no es así. El texto no está hablando de manera literal. Ahora, recuerda que ahí Jesús en Mateo 5, en Mateo 18 y en Marcos 9... aparece este principio, que recordarás con la palabra córtalo o arráncalo, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces cuando Jesús enseña esto y dice, córtalo, arráncalo. Vamos a leerlo. Mateo 5, versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Normalmente, cuando hemos escuchado este pasaje, interpretamos esto. No quiero decir que lo que hemos escuchado siempre no sea correcto, es correcto. Interpretamos esto. Si te encuentras en una situación en la que tu ojo te lleva a pecar o tu mano te lleva a pecar, la enseñanza que normalmente sacamos de aquí es huye. Es decir, esta es una situación que es propensa para que tú peques, evita la situación, arráncalo. Toma la decisión drástica de huir de eso. Y sin lugar a duda, no digo que eso no sea lo que el texto dice. Es más, la Biblia enseña que debemos huir. Por ejemplo, 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. ¿Qué está diciendo Pablo en 1 Corintios 6:8? Te está animando no a que resistas la fornicación o la tentación, sino que no te expongas a una situación en la que puedas caer en la fornicación. Así que huye del pecado. Y de alguna manera, esta idea de huir, de tomar drásticamente la decisión de evitar el pecado, es lo que más se me ha enseñado. Pero también en 1 Corintios, Pablo dice, huid de la idolatría. También en Proverbios, capítulo 2, versículos 16 al 19, lo sabio es identificar el peligro de una mujer extraña y evitar esa situación. Ahora, yo quiero llevarte a otro texto. Mateo 18. Es otro lugar donde aparece este texto. Mateo 18. Recuerda que aquí se nos pone la situación de que este tipo ve a una mujer y la desea. Y el mandato de si tu ojo o tu mano te da ocasión de caer, toma una decisión drástica de huir de esta situación, de esta tentación, está relacionado con el adulterio, ¿no? En Mateo 5 está relacionado con el adulterio. Mateo 18, versículo 7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Jesús con una exclamación, esto es palabra de juicio. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero, ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y observa versículo 8, que comienza con la conjunción y. Así que lo que te está diciendo es que se conecta la piedra de tropiezo del mundo y una persona que hace tropezar a alguien con esta frase. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti.
te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, este mandato está en un contexto diferente. Y entonces no se ciñe exclusivamente a un pecado de adulterio, sino que ¿con qué se relaciona? Con todo lo que el mundo te ofrezca para que tú caigas. Observa, Jesús dice, ay del mundo y ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Y ahora te dice a ti, y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿de caer qué? En esa piedra de tropiezo, que se te pone delante, que se te presenta esa ocasión. Así que lo que está haciendo es todo aquello que te haga caer, que está en el mundo. No solo el adulterio, sino todo lo que hay en el mundo que te haga caer. No está diciendo que tú vayas a dejar caer a alguien. Está trayendo un llamado de juicio al mundo y a los que están en el mundo que sean piedra de tropiezo para alguien y le advierte a aquel que puede tropezar, si tu ojo te es ocasión de caer, toma la decisión drástica de arrancártelo y echarlo. Así que en Mateo 5 se trata sobre un pecado muy concreto. En Mateo 18 Jesús está llevando ese principio a todo lo que el mundo te ofrece y es ocasión de caer. Marcos 9:47 es el otro pasaje donde viene esto. Marcos 9:47. También los versículos anteriores. Mira lo que dice desde el versículo 38. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo y ese es vuestro nombre, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Por eso ese lamento de Mateo 19 es un lamento de juicio. Ay, porque a ese mejor le hubiera sido atarse a la cuerda de molino y echarse al mar. Y ahora viene este mandato de nuevo, versículo 43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, pues es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena. Pero si la sal se vuelve insípida, esto es, si la sal pierde su función, si pierde su función, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Ahora, así es como uno debe estar estudiando la Escritura, viendo cómo una frase se usa en distintos lugares dentro de su contexto, para después sacar un resumen, una conclusión. Y ahora aquí, ¿qué problema hay? ¿Con qué se confronta el ojo, la mano, y aquí se incluye los pies, ¿verdad? Con la ocasión de caer. ¿Es un peligro de adulterio? ¿Es alguien o cosas del mundo que te va a hacer tropezar? No. La enseñanza está dirigida a lo que Juan le ha dicho. ¿Qué le ha dicho Juan? Y no está con nosotros. Así que los buenos somos nosotros. Y Jesús le dice, cuidado con esa actitud de pensar que nosotros somos los buenos. Que sí, tú estás diciendo que Jesús es el bueno, pero estás diciendo que tú eres el bueno porque sigues a Jesús. Y estás diciendo que otros son malos porque no vienen con nosotros. Y Jesús le dice, quieto, para. Vamos a ver, no eres tú. Esto no nos lleva a decir que las demás religiones son válidas, ¿no? Eso no es así. Pero lo que Jesús está confrontando es a Juan.
¿Dónde está el peligro del ojo, la mano y el pie que te hace caer? ¿Fuera o dentro? Dentro. ¿Observas eso? Ese principio de caer está aquí, en el corazón. Entonces, yo siempre, en mi propia vida, y en la vida del trato con hermanos y animándonos unos con otros, en ocasiones vienen estas luchas de pecado, tentaciones, y puede surgir este pasaje. Y entonces animamos al hermano a que haga esto, a que tome la medida drástica de romper con la tentación. Y eso es bueno. Es bíblico que tienes que huir del pecado, que tienes que huir de la tentación. Eso es así. Pero aunque huya, el mal está dentro. Ese es el punto en esta frase. Y esto es lo que en muchas ocasiones no llegamos hasta ahí. Porque nos hemos quedado con que el mal está afuera. Es decir, si este hombre ve a una mujer y siente eso, sería un error pensar que solo, y recalco, solo huyendo se acabó el problema. No, esto forma parte de la obediencia, huir de la tentación. Pero tú no te puedes apartar del mundo. Claro que sí, los hombres, sabréis lo que digo. Un hombre creyente, en obediencia al Señor y para cuidar su corazón y en fidelidad a su esposa, no anda mirando a las mujeres. Un creyente, un hombre creyente no anda mirando a las mujeres. Y eso lo hace por convicción bíblica en dependencia del Señor, por cuidar el corazón, pero sería un error pensar que lo que contamina al hombre es lo que entra en el hombre. ¿Recuerda eso que Jesús dijo? ¿Qué contamina al hombre? Lo que entra. Y está bien que los hombres y los jóvenes, los niños que están empezando a crecer, cuiden lo que miran, lo que tocan, lo que buscan, aparten la mirada de aquello que pueda ser una tentación, ya sea adulterio, ya sea las cosas que el mundo te ofrece. Pero ¿qué sucede con Marcos? De lo que hay en el corazón. Ahora, 4 principios que os propongo que este mandato enseña. Lo primero es entender que esto es una ilustración. Esto es ilustrativo, no es literal. No es literal. Nunca se llama al creyente o al hombre, nunca se le llama a hacerse daño para ser purificado. Eso es lo que muchos han hecho. Se ponen el silicio, se los van apretando y se hacen daño. Creen que ese daño, golpear el cuerpo, tiene un efecto espiritual. Así que esto es una ilustración. Nunca se te ocurra que porque entras en internet a ver cosas que no debes ver con el dedo, entonces te va a arrancar el dedo. ¿Sabes por qué? Porque tienes más dedos. Porque ese no es el problema. Si es una ilustración, no significa que en el cielo vamos a entrar manco de un brazo porque queríamos evitar el pecado. Además es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. Es un recurso literario. Se exagera. Es como cuando en 1 Corintios, capítulo 13, Pablo dice, si yo tuviera lengua humana y angélica, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y él está exagerando. Él no está diciendo que los ángeles hablen un idioma diferente, sino que si él tuviera la capacidad de comunicarse y hablar con las personas de carne y hueso y también con los ángeles, así que es una exageración. Ahora, ¿qué propósito tiene la exageración? El propósito que tiene la exageración es llamar la atención a un mandato imperativo, innegociable y drástico. Es decir, si yo te digo, córtalo y échalo de ti, ¿a qué te acuerdas de qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿A qué es un mensaje que impacta? Son exageraciones, ilustraciones exageradas para llamar la atención a que es un mandato fundamental. A llamar la atención al oyente. Entonces, es una ilustración, es una hipérbole, no debemos tomarlo literal, pero cuidado, no debemos llevarlo a espiritualizarlo todo. ¿A qué significa? Que si habla de los pies, ¿por dónde vas? Ten cuidado por dónde vas. Si habla de las manos, ten cuidado con lo que tocas. Si habla de los ojos, ten cuidado con lo que miras. Bueno, puede ser, pero no debemos espiritualizarlo tanto. Segundo principio. El énfasis es lo que hay en nosotros, no lo que está afuera. El énfasis es lo que hay en nosotros, no lo que está afuera. Lo que hay dentro de nosotros y no tanto con lo que hay fuera. Sí, hay una relación. La mujer que el hombre puede mirar
el mundo y la gente del mundo que te puede hacer caer. Hemos visto que Marcos está diciendo circunstancias en las que uno se encuentra que juzga a alguien de una manera equivocada, como Juan estaba juzgando, y está dentro de Juan el problema. ¿Por qué digo que el énfasis es lo que está dentro y no lo que está fuera? Volvamos de nuevo a Mateo capítulo 5. Y quiero llamarte la atención a parte del mandato. Vamos a ver. Dice, versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de ti. Y te quiero llamar la atención a eso. A esos pronombres. Mira, dice, si tu ojo. ¿De quién es el ojo? Es el tuyo. Te es ocasión de caer a ti. Dice, arráncalo y échalo de quién. De ti. ¿Por qué? Porque es tu ojo el que te es ocasión de caer. Y es tu ojo el que tienes que echar de ti. Lo que está diciendo es que cuidado con poner el énfasis en huir de lo de fuera cuando el mandato es el problema está en ti. Y lo que tienes que echar no está fuera de ti, está dentro de ti. Está en ti, eres tú. Y mira lo que dice, continúa diciendo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros. Es que se trata de ti, cosas tuyas. Entonces no podemos decir que la lucha con nuestro pecado se trata solamente de lo que está fuera. Y no quiero quitarle importancia a esto, hermano. No quiero que caigamos en un péndulo. Es una misma lucha relacionada. Pero solamente si pones la mirada en una de las partes, es probable que tu lucha no esté dando el resultado que uno espera. ¿Y sabe qué pasa? Que te frustra. ¿Sabe qué pasa? Que no te ves crecer. ¿Sabes por qué? Porque no estamos entendiendo lo que el texto dice y no lo estamos aplicando correctamente y llega un momento que te desanima y dices, yo no quiero ser así. ¿Sabes? Pero probablemente una de las razones es porque no estamos viendo o poniendo énfasis también en lo que el texto bíblico nos pone el énfasis. Mira, si te metes en un monasterio y no ves a nadie allí también te tienes que arrancar el ojo, contigo mismo. ¿Me explico? Entonces, eso es fundamental, porque si no identificamos el origen, la raíz, la hierba mala vuelve a salir. Y le quitas cosas de alrededor, pero no arranca la raíz. Así que el énfasis es lo que hay dentro de ti, no lo que está fuera de ti. Y la meta no es llegar a no frustrarte. Esa es la cuestión. Yo no estoy diciendo que si tú te frustras es porque no lo estás haciendo bien. Ahora, es posible, por eso he recalcado esa palabra, posible. Posible que a veces nuestra frustración de luchar con el pecado, porque no vemos que avanzamos, no vemos resultados, porque continuamos viendo que caemos en lo mismo, es porque no estamos tomando la obediencia a un mandato claro de una manera correcta, adecuada. Nos quedamos con parte del problema. Tú dices, oye, ¿qué hay en el mundo que me haga caer? Tú tienes tus cosas que el mundo te ofrece en el que tú pones tus deseos. Te llevan a... Aquí el punto es ese. ¿Qué hay en el mundo que es un ídolo para ti? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo que te ofrece la satisfacción fuera de Cristo? ¿En quién estás satisfaciéndote? ¿En qué? ¿En quién te estás satisfaciendo fuera de Cristo? Entonces, la frustración siempre va a estar, sí. Pero es distinto la frustración por un celo, por un anhelo. Salmo 119, el salmista anhela la santidad, pero también reconoce que no llega a alcanzarla. Entonces, la frustración siempre la vamos a tener, pero hermano, tenemos que ver lo que el texto nos dice para que podamos luchar con el pecado en dependencia del Espíritu. ¿Qué hemos dicho primero? Es una ilustración, una exageración, llama nuestra atención. Segundo, el problema, el énfasis está en lo que está dentro, no tanto lo que está fuera. Lo que está fuera es solamente el instrumento que el pecado utiliza para satisfacerse. Esta mujer a lo mejor no ha hecho nada, pero el pecado utiliza a la mujer para buscar la satisfacción. Y el mundo te ofrece cosas, sin duda, pero es el corazón quien está anhelando satisfacerse con las cosas del mundo. El tercer principio que sacamos aquí. El mandato es una respuesta drástica frente a tu pecado que te lleva a pecar.
Y quiero enfatizar esto un poco y explicarlo un poco. El mandato es claro, córtalo y échalo. Esto es drástico. Esto es sin paño caliente. Esto es ahora mismo, aquí, córtalo, arráncalo y échalo. Y el punto es este: no te acostumbres a vivir pecando. Este es el punto, hermano. Aquí creo que estamos llegando a la cuestión. No te acostumbres a vivir pecando. Y quiero decir, no solamente es no te acostumbres a vivir pecando, no justifiques tu pecado. No justifiques tu pecado. Cuando tú y yo nos quedamos solamente aquí en huir, estás justificando tu pecado. Y lo explico, no estás mirando la raíz de la situación. El mandato es un mandato drástico a identificar tu pecado. Y pongo un ejemplo. El primer pasaje, Jesús dice, habéis oído, no cometerás adulterio. Recuerda, ¿no? Mateo 5, versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Por qué Jesús predica esto? No viene a abolir, no viene a quitar la ley. Viene a explicar el significado verdadero de la ley. Porque ¿qué hicieron ellos con la ley? Bueno, la manipularon para usarlo como ellos querían. ¿Y cuál es la manera concreta que la estaban usando? La manera concreta es volverlo como una norma legalista externa que el hombre cree que puede llegar a cumplir. Así que los judíos adulteraban, pero en su corazón. ¿Me explico? Y Jesús lo que está confrontando es decir, mira, hasta aquí habéis adulterado y vosotros lo estáis consintiendo, lo estáis permitiendo, estáis pecando. Creéis que esto es para una norma que cumplir, que tú puedas cumplir y que cuando llegues a cumplirlo completamente entrarás en el reino de los cielos. Y Jesús lo que está diciendo, la norma se dio para que veas que el pecado está en ti y que no puedes dejarlo. Que habéis estado pecando, adulterando, mirando a mujeres, deseándolas en el corazón. Y habéis tapado vuestro pecado y tolerado el pecado con los dos ojos, solamente diciendo que yo no lo he cometido en la realidad. ¿Me explico? No lo he hecho de una manera física. Y aquí lo que Jesús está diciendo llama la atención a decir, toma la decisión drástica de no mirar a otro lado, sino ¿qué pecado hay en tu corazón? A mirar que en tu corazón hay pecado, que eres pecador. ¿Por qué utilizaban la ley torcida? Para justificarse de que ellos no eran pecadores. ¿Y por qué Jesús? ¿Qué le dijeron a Jesús de que él iba a comer con personas pecadoras? Y Jesús les dijo, yo he venido a salvar no a justos, sino a pecadores. Y él no está diciendo que ellos son justos, sino está diciendo que todos vosotros sois pecadores. Y los que tú dices que son pecadores y tú te crees como un fariseo que eres justo porque no has adulterado nunca, eres igual de pecador o más. Pero has utilizado la ley para tapar tu pecado que está ahí, en los secretos. No sé si me explico. El mandato es identificar tu pecado y arrancarlo. ¿Sabes qué? Que ese pecado no va a desaparecer. Está ahí y lo vas a arrancar y va a volver a salir. Va a volver a salir. Pero el punto es que ya sabes dónde está. Ya sabes dónde está. Y no vas a hacer la vista gorda. Y no vas a decir, bueno, el problema está fuera de mí. Yo no tengo nada en mí que tenga que arrancar de mí. ¿Me explico? Aquí el punto es confrontar a dos tipos de personas. Aquel que en su pecado niega su condición pecadora y quiere mantenerse en esa condición. No hay nada en mí que arrancar. ¿Sabes qué vas a ir? Completito al infierno. Completito al infierno. Lo contrasta con aquel que por la obra del Espíritu Santo, que hemos visto, el Espíritu Santo le trae convicción de pecado y dice, mi ojo me es ocasión de caer, mi brazo es ocasión de caer, soy pecador y el problema está en mí. Así que ese va al cielo. Pero no porque se haya arrancado, sino que lo que está trayendo es el verdadero creyente es aquel que por la obra del Espíritu Santo es consciente de su pecado. Y mira, a mí muchas veces tengo que confesar que soy más consciente de los pecados de los demás que los míos. Pero esto continúa diciéndote, observa el tuyo, mira tu ojo, mira tu viga. Sí, hay un paralelismo de ese principio.
Y estudiando 1 Timoteo, como estamos haciendo los domingos, yo soy el primero que la palabra me está diciendo: no puedes pastorear si tú no eres pastoreado por Dios. Tú no puedes enseñar si tú no eres nutrido. Tú no puedes cuidar si tú no estás mirando tu ojo, tu mano, tu pie. Así que el punto es el mandato drástico de identificar tu pecado. Quisiera señalar aquí esta cuestión. Lo que te lleva al cielo no es lo que tú hagas con tu pecado, sino lo que Cristo ha hecho con tu pecado. ¿Sabes? Lo que te lleva al cielo no es lo que tú consigas hacer con tu pecado, es lo que Cristo ha hecho con tu pecado. Él lo ha cargado. Él ha pagado la deuda, Él ha sido castigado. Pero no para que ahora tú creas que ya se acabó todo, sino que en dependencia de la palabra, en dependencia del Espíritu Santo y en dependencia del Evangelio de Cristo, tú arranques el pecado, identifiques el pecado. Mira un momento aquí en Gálatas, Gálatas capítulo 5. Y antes de que venga el fruto del Espíritu, Pablo habla de esta manera en la que el creyente debe vivir. Esta es la vida cristiana. Versículo 16, Gálatas 5:16. Os digo pues, andad por el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne. Eso es lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera utiliza dos imperativos. Andad en el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne. Pero ahí no hay dos imperativos. Hay un imperativo y un indicativo, o un resultado, o una causa. Y es lo que tenéis en la Biblia de las Américas. Andar por el Espíritu, esto es, en dependencia del Espíritu, en oración, en la palabra, y no cumpliréis el deseo de la carne. Ese es el resultado, ese es el resultado. Andar por el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Y mira, este mandato drástico te lleva a examinar esto. Léelo, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ahí viene la frustración. No podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Así que guiados por el espíritu es la obra que el espíritu hace dentro de nosotros, y entonces somos libres de pensar que la cuestión está fuera de algo que tengamos que cumplir en la práctica. El Espíritu va a obrar. Entonces eso te libera de saber que la cuestión no es de cómo yo consigo huir de las cosas del mundo, sino lo que el Espíritu hace dentro de mí. Yo es que este pecado no lo puedo dejar. ¿Y sabes por qué no lo puedes dejar? Porque no andas en el Espíritu para enfrentar el pecado. Porque no estás mirando dentro de ti qué aspecto del pecado está aferrándose a eso y no eres capaz de dejarlo. Porque crees que estás luchando contra eso, pero no estás luchando contra eso, está en ti. Y me voy a explicar. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que los que practican estas cosas con las dos manos, los dos ojos y los dos pies, van al infierno. Ahora, tú tienes que identificar que en tu vida cristiana esto continúa estando en ti. El orgullo, la envidia, el deseo, las borracheras. Bueno, a lo mejor no todo está en ti, pero algunos de ellos se manifiestan más que otros. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El deseo sexual, ¿no? Sensualidad, pues eso es el problema. Identifícalo. Es que tengo este problema, o es que tengo este ídolo, o es que tengo esta situación. ¿Cómo huyo de eso? Identificando qué es el pecado que se está aferrando ahí. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué pecado está en mí y en dependencia del Espíritu debo identificar para que el fruto del Espíritu pueda salir? Pues mira, tengo problemas con el orgullo. Este es el orgullo.
el que me está haciendo pecar. O la envidia, sí, es la envidia, ¿sabes? Por eso el mandato te dice a mirarte a la luz de la palabra y decir, Señor, ayúdame a saber cómo estoy pecando. ¿Qué hay en mí que me está llevando a pecar? ¿Qué todavía está en mi carne? La soberbia. Y probablemente haya cuestiones prácticas externas que debo huir, que debo evitar. Pero ahí no se ha acabado el problema. Y es sabio que evites esas cuestiones. Es decir, paso por aquí y siempre hay algo que veo o que sucede que me lleva a pecar. Por sensualidad. Ya, pues ya no paso más por aquí. Y creo que se acabó el problema. Es sabio, muy bien hecho. Gloria a Dios, porque eso es un deseo de huir del pecado. Pero no te olvides que el problema está adentro. Es tu deseo sensual. Es la envidia, es la arrogancia, es la soberbia. Así que debemos ejercer este mandato. Identificar, ¿es el ojo o es la mano? Es decir, ¿es este pecado o el otro? ¿O es una mezcla de varios? Y el cuarto punto, la advertencia. Y la advertencia es esta. Bueno, Miguel, yo no tengo problema con eso. Pues esta es la advertencia. Si no tienes problema con eso, tu destino es el infierno. Igual de drástico es la advertencia. Igual. Y algunos dicen que el infierno no existe. Y hablan aquí como que ese fuego, ese gusano, son cosas ilustrativas, pero que realmente no hay. Entonces tendrán que decir que tampoco el cielo existe. Porque está ahí también. Si dices que el infierno no existe, tendrás que decir que el infierno no existe. Así que hay gente que utiliza esto para decir que el infierno no existe. Y no es verdad, no es bíblico. Esto es drástico y no gusta, pero se nos llama la atención. Si de alguna manera te aferras a ese pecado y no quieres arrancarte el ojo, cuidado, cuidado. Pues si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar y tarde o temprano te arrancará el ojo o el Señor te llevará con él. Pero cuidado, porque si no te arranca el ojo y tienes cuestiones en tu vida que estás tirando balones fuera, probablemente la advertencia es que tu destino es la del gusano. Así que esta es la advertencia. Dios ha llamado a pecadores al arrepentimiento. Y aquellos que Dios salva viven en la gracia de sentirse y saberse perdonados cada vez que se arrepienten y luchan con su pecado. Esa frustración se ve consolada con la gracia del Evangelio. Y es saber que el cielo está abierto para mí porque Cristo pagó en mi lugar. Y, hermano, esto debe animarnos. Yo no vengo a desanimarnos, al contrario. Hermano, tenemos que depender del Espíritu. Tenemos que depender de la palabra. Tenemos que orar en cosas concretas. A una lista. A ver, ¿es el ojo? ¿Es la mano? ¿Es la envidia? ¿Es el egoísmo? ¿Es la avaricia? ¿Es buscar la satisfacción en las cosas materiales? ¿Buscar la satisfacción en personas que no son Dios? Mira que dice 1 de Juan 5, el último versículo de 1 de Juan. Se lo dice a creyentes, hijitos, guardaos de los ídolos. Así se despide la carta. Imagínate que tú y yo hablamos por teléfono y estamos un rato hablando. Y cuando nos despedimos te digo, hermano, guárdate de los ídolos. Ya está, y colgamos. Este es el énfasis aquí. Lo importante no es expresarte mi cariño, despidiéndome de ti. Juan aquí está diciendo, no permitas los ídolos en tu vida. ¿Estos qué ídolos son? Los ídolos del corazón. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que tú buscas para alcanzar la satisfacción que solo en Cristo debes encontrar. Hemos dicho, el ídolo es aquel que ocupa el lugar de Dios. Sí, está muy bien. No estamos hablando de cuando tú pones el deseo en buscar el gozo, la satisfacción, el bienestar, la felicidad en alguien o en algo diferente que no es Dios. Eso es tu ídolo. Yo tengo ídolo. Tú tienes ídolo. Arranquémoslo, hermano.